tal, chicos? Buenas tardes, soy el profesor Martín y estamos trabajando historia, estamos en el tercer militarismo. Bien, vamos a empezar la clase, como siempre conmigo. Le vamos a dar las gracias a Diosito, le vamos a agradecer porque estamos vivos, porque tenemos salud, porque tenemos algo que comer. Le vamos a pedir que nos cuide a nosotros, a nuestros papitos, al Perú entero, ¿no? Estamos viviendo una nueva normalidad. ¿Qué significa esa nueva normalidad? Que las personas ya vamos a empezar a poder salir a hacer nuestras cosas, quizás sus papás ya están empezando a salir a trabajar, entonces y quizás ustedes van a tener que ayudar en algunos momentos en la casa, ir a comprar algo, entonces hay que tener recaudos, ¿no? Precauciones. ¿Cuáles son esas precauciones? Distanciamiento social, ¿no? 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, 2 metros más o menos. Acuérdense, tenemos que tener distanciamiento social de las personas. Después, usar la mascarilla, si pueden hasta un lente o algo. Y también la higienización de las manos. Todo el tiempo nos estamos lavando las manos, ¿no? Eso es lo que 3 cosas nomás se nos está pidiendo. Espero que no salgan, pero si es que tienen que hacerlo por algún motivo para ayudar en casa a los papitos, recuerden, ¿no? Distanciamiento social, la mascarilla y todo el tiempo nos estamos lavando las manos. Bien, vamos a la clase del día de hoy. Nos vamos a dar cuenta, estamos trabajando el tercer militarismo. Para que haya un tercer militarismo significa que han habido otros 2 más. El primero, ¿lo recuerdan? ¿Cuándo fue? Muy bien, ¿no? ¿Quién me dice yo? Sí, varios. Todos, ¿no? Está bien, no se casen, todos levanten la mano. Entre 1827 y 1872. ¿No? Después de la independencia del Perú, 28 de julio de 1821. Este momento va a ser 50 años casi en donde vamos a tener presidentes militares. Después de estos 50 años, desde el 27 hasta el 72, es el primer militarismo. Después de este momento, del primer militarismo, va a venir un segundo momento, ¿no? Que es los militares que van a ocupar el gobierno durante el primer militarismo, van a ser los militares que participaron en la guerra de independencia. El segundo militarismo es luego de la guerra con Chile. Son militares que participaron en la guerra con Chile y que van a ocupar el gobierno entre 1883 y 1885. Y después va a venir este tercer militarismo, que lo hemos empezado a ver la clase pasada, que es a partir de los años 30. Habíamos dicho, la primera parte es todos los años 30, ¿no? Desde el 30 hasta el 39. ¿No? Pero van a haber irrupciones militares, pero nos vamos a dar cuenta que los militares van a seguir en el poder todo el siglo XX, ¿no? Desde 1930 hasta 1980, de nuevo 50 años, ¿no? 50 años, entre el 30 y el 80, con breves interrupciones de civiles. El primer momento en el cual van a interrumpir los civiles va a ser en la década del 30, después de la Segunda Guerra Mundial, Prado y Ugarteche y Bustamante y Rivero. Y después el segundo gobierno de Prado y Ugarteche y después Belaúnde Terry. Después del 80, a Belaúnde Terry los vamos a volver a ver. Entonces, lo recurrente, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX es que nos manejen militares, ¿no? Eso es un indicador. Lo vamos a analizar cuando estemos en secundaria, lo vamos a discutir. Ahora es necesario que lo veamos, ¿no? Pero tenemos que entender la cantidad de veces que los militares han estado en el poder, ¿no? En el segundo momento, en el 30 y el 80, hay interrupciones de gobiernos civiles, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, después lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Después del Ochenio de Odría, ¿no? Luego va a venir Prado y Ugarteche y Belaúnde Terry y de nuevo van a volver después los militares. Los militares van a estar todo el siglo XIX, todo el siglo XX, ¿no? Ocupando el sillón presidencial, ¿no?
¿Por qué? Ahí hay que hacer análisis, pero todavía no, ¿no? El asunto es que los conozcamos para que conozcamos nuestra historia. Entonces, el primer momento que vimos de las dictaduras militares fue el regreso, cuando regresan los militares va a ser en la década del 30, que fue la clase pasada, ¿no? Que habíamos visto durante la década del 30, ¿no? A Odría y ¿quién es el otro militar? Odría y Sánchez Cerro y Benavides, ¿no? Sánchez Cerros y Benavides, Odría recién lo vamos a ver el día de hoy. Sánchez Cerros y Benavides están durante la década del 30, ¿no? Sánchez Cerro, terrible su gobierno, el de Benavides va a ser todavía más terrible, ¿no? Hay una avenida que une Lima con el Callao que se llama como él, Óscar R. Benavides, ¿no? Nosotros lo conocemos como la Avenida Colonial. La Avenida Colonial, su nombre después se le va a cambiar y se va a llamar Avenida Benavides por este presidente. Bien, después de Benavides van a venir, como les dije, dos gobiernos civiles que van a hacer retorno a los gobiernos civiles. Va a ser Prado y Ugarteche y Bustamante y Rivero. Y después, nuevamente, van a venir el ochenio de Odría, ¿no? Odría era el ministro de Bustamante y Rivero, ¿no? Y le va a hacer el golpe militar al presidente Bustamante y Rivero, va a convocar elecciones y él se va a poner en el poder, ¿no? Va a estar en total 8 años, por eso se va a llamar el ochenio, ¿no? El ochenio de Odría. Luego de quedar como candidato único, se lanza a las elecciones como único candidato. Así que no gana, ¿no? Si yo voy a ser el único que va a competir, obviamente que voy a ser el único que va a ganar, ¿no? Si no hay nadie más compitiendo. El único candidato en las elecciones de 1948. El general Odría alcanzó la presidencia e inició una dictadura de 8 años, de entre el 48 y el 56. Durante su gobierno se destacó lo siguiente. Es raro, ¿no? Porque me acuerdo que los viejos, mi abuelito me acuerdo, hablaba de Odría como, ¿no? Excelente presidente, ¿no? Y después uno va a la universidad y Odría lo odiaban los profesores en la universidad. Te hablaban pestes de Odría, que era corrupto, que el servicio de inteligencia, ¿no? Que lo destrozaban. Pero uno recuerda las historias que contaban en la casa. Yo me acuerdo cuando era chiquito, a la edad de ustedes, y escuchaba, ¿no?, a los viejos estar hablando que sí, que Odría, que era el gran presidente, hizo el Estadio Nacional, las grandes unidades escolares, el Hospital del Empleado, hacía obra y obra y obra. Que vuelva un presidente como Odría. Pero cuando uno ve, después revisa todo lo que hizo Odría, era un presidente controversial. Casi todos los militares tenían esta costumbre, ¿no? Como eran duros y estrictos, solo lo que decían ellos se podía hacer. Si alguien no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban diciendo que se haga, ¿no?, lo mataban, lo botaban del país, ¿no?, lo extraditaban, cerraban los medios de comunicación. Era bien, bien feo vivir en esa época. No era como lo que hemos estudiado hasta el momento. Nosotros hemos estudiado que cuando nuestros padres fundadores de la patria querían libertad, tuvimos la libertad y vinieron los militares y dijeron no, mucha libertad para ustedes, ¿no? Y nos empezaron a cerrar y a cerrar cosas. No puedes opinar, no puedes, cerraban los medios de comunicación. Si alguien pensaba distinto lo metían a la cárcel. Si alguien reclamaba por su derecho, desaparecía. Era época bien complicada. Y la época de Odría, aunque los abuelitos, pregúntenle a sus abuelitos, abuelito, ¿qué tal la Odría? ¿Te acuerdas de Odría? Y su abuelito quizás, no sé cómo el tipo de recuerdo que tendrá, pero yo me acuerdo que los míos hablaban, ¿no?, maravilla de Odría. Y después, como le digo, Odría era el demonio. Primero, se toleró la crítica a la prensa, pero con algunas restricciones. Algunas no, un montón.
Aumentaron las exportaciones, algodón, azúcar, metales, lanas, debido a la guerra con Corea. Esto se elevó los ingresos del Estado. Miren la época, 1948-1956. La Segunda Guerra Mundial es entre el 39 y el 45. Ha terminado la Segunda Guerra Mundial, ya no hay una crisis económica, todo lo contrario, estos países, ¿no?, empiezan a tener una mayor demanda de las materias primas que el Perú empezaba a exportar. Entonces hay un apogeo, hay mucho dinero nuevamente, sobre todo porque va a empezar algo que es el pescado, el boom del pescado, ¿no? Entonces hay muchísimo, en este país hubo mucho dinero cuando hubo la primera clase que tuvimos, la del guano. Después el salitre con la guerra con Chile, otro momento en el cual hubo mucho dinero. Después el caucho, en la época en el oncenio de Leguía. Después, en esta época, en la de Prado y Ugarteche y la Geodría, empezó con el pescado. Entonces va a haber otro momento de mucho dinero. Y después, ahora, que los metales, ¿no? De nuevo hay mucho dinero, aunque no parezca, pero está ingresando mucho dinero al país, sobre todo por el asunto de los metales. Bien, entonces, primero, la libertad de prensa, pero con restricciones. Segundo, aumentan las exportaciones. Ese era un problema del Perú, lo recuerdan, lo hemos visto cuando veíamos el problema del guano, ¿no? Cuando vendíamos el guano, el popó de las aves, lo único que vendíamos, popó de aves, nada más. Miren ahora, nos estamos diversificando y eso es lo que tiene que hacer una economía. Lo vamos a ver el año que viene, cuando estén conmigo en secundaria, cosas de economía, ¿no? Entonces es necesario diversificar la economía. Algodón, azúcar, metales, lana, la economía empieza a funcionar no tan solo sobre un producto, porque después si cae el precio de ese producto, la economía colapsa. La economía tiene que tener un montón de salidas. Miren, ya tiene más salidas, ¿no? Algodón, azúcar, metales, lana, se diversifica la economía, eso está bueno. Después, ¿por qué el contexto, como les digo? Leguía gobierna entre el 48 y el 56. Acabado la Primera Guerra Mundial, está la Segunda Guerra Mundial, se necesitan estos productos, los metales, sobre todo los metales para hacer las armas para la guerra con Corea. Después, se va a reiniciar el pago de la deuda externa, medida que atrajo nuevamente inversiones extranjeras, ¿no? Hay que pagar las deudas, ¿no? Si se compromete a tener una deuda, tienes que pagarla, ¿no? Si no, ¿para qué contraes deudas? Entonces el Perú se había comprometido, había tenido deudas y lo que había pasado es que no había pagado sus deudas. También era por la crisis económica de 1929. Entonces aquí regresa el Perú a pagar las deudas. Entonces ahí se vuelve un país en el cual se puede creer. Y las inversiones extranjeras empiezan a venir. Es necesario la inversión extranjera para que un país crezca, ¿no? Sin inversión extranjera no crecemos, porque se necesita la inversión, lo que hace es generar trabajo. Entonces si bien es inversión extranjera, también había una mayor movilidad económica. Se concedió el seguro social del empleado y el voto a la mujer, lo que les decía, ¿no? Lo que decía mi abuelito. Hay que hacer, hicieron el hospital Rebagliati, el seguro social, ¿no? Entonces hacía grandes edificios, ¿no? Y el voto a la mujer. ¿Recuerdan la señora Alvarado que vimos en la clase pasada sobre las mujeres que no podían ni siquiera votar, que habíamos visto en la época del oncenio de Leguía? ¿No? Habíamos visto unos puntos sobre la época de la mujer, ¿no? A estas mujeres que reclamaban para que las mujeres también pudiesen votar, las botan del país, porque pensaban distinto, ¿no? Terrible la época. ¿Qué va a hacer Odría? Va a instalar, va a permitir que las mujeres voten en las elecciones. Y a partir de su gobierno, las mujeres van a empezar a votar por él. Es más, todas las mujeres que votaron en las elecciones votaron por él.
como les digo, la gente lo quería, era querido, Odría era querido. Mi abuelita también que lo quería porque decía que primera vez en la vida había podido votar gracias a Odría, ¿no? Esas cosas hizo Odría que hizo que la gente lo quisiera. La primera, por eso les digo, miren la época, en la década de 1948-1956, recién hace poquito, ¿no? Entonces, hace cosas que las personas lo recuerdan con cariño, aunque haya sido muy duro y su gobierno muy autoritario. Manifestaciones de rechazo al gobierno ocurrido entre 1950 y 1955. Eso también, ¿no? Por estas medidas represivas que va a tener, vamos a ver muchas medidas, muchas manifestaciones en contra del gobierno de Odría, ¿no? Sobre todo en el sur del país. La mayoría van a ser en Arequipa. Miren todo su gobierno casi, entre el 50 y el 55, ¿no? De ahí, el año siguiente se van a convocar elecciones y va a volver a salir elegido Manuel Prado Ugarteche, que Manuel Prado Ugarteche estuvo de presidente cuando termina Benavides en el 39. Él va a empezar su gobierno ahí. Recién estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de crisis para todo el mundo. Este va a ser el segundo momento de Prado Ugarteche, su segundo gobierno. De la mano del Partido Aprista, Prado llegó al poder por segunda vez luego de ganar las elecciones en 1956, una alianza conocida como la Convivencia. El partido de gobierno de Prado Ugarteche se va a aliar con el partido de el APRA, porque el APRA estaba proscripto. ¿Qué significa proscripto? No se podía presentar a las elecciones. Entonces se presenta otro partido, con otro partido, se presenta Prado Ugarteche. En esta época no es como ahora el APRA, ¿no? Que después de haber tenido de presidente a Alan García, un gobierno muy corrupto, la gente ya no cree en el APRA, ¿no? En las últimas elecciones sacó 3%, 4%. Antes, miren la época, en la década del 50 del siglo XX, la gente piensa que este partido, el partido de Alan García, el APRA, era el partido del pueblo, iba a velar por el pueblo, ¿no? Entonces, había mucha gente del pueblo que era aprista. Era uno de los grandes partidos populares, pero cuando llega Alan García no va a cumplir todas las promesas que hacía, ¿no? Sobre todo en el primer mandato, él llevó al país a la bancarrota, a la quiebra total, ¿no? Son datos, no es una opinión mía, ¿no? La inflación era de millones, ¿no? No teníamos moneda, no había seguridad, estaba el terrorismo, fue un desastre el gobierno de Alan García, el primero. Y el segundo, corrupto. ¿Cómo va a terminar Alan García? Suicidándose. De la mano del partido aprista, el APRA, que les digo, Prado va a llegar al poder por segunda vez. La primera va a ser después del gobierno de Benavides, con el Partido de la Convivencia. Durante su gobierno se suscitó lo siguiente: la apertura de la participación de los partidos políticos que durante el gobierno de Odría lo tuvieron prohibido. Sobre todo en quién pensaban, ¿no? En el APRA. En el APRA, ¿no? Al APRA no lo querían. Nadie lo quería, no, la mitad de la gente lo quería y la mitad de la gente lo odiaba. Entonces se va a proscribir. Va a llegar Prado y Ugarteche y va a permitir que todos los partidos participen, porque también eso es una democracia. Todos pueden participar, ¿no? Es la gente la que tiene que decidir. Y va a llegar el gobierno aprista, no va a llegar el gobierno aprista, sino el gobierno aprista va a apoyar a Prado y Ugarteche. Y Prado y Ugarteche va a permitir que se presente cualquier partido de gobierno. Eso es una democracia, así tenemos que convivir. Segundo, auge de la producción de harina de pescado, lo que les decía, lo que va a empezar aquí en el gobierno de Odría, en la época de Prado y Ugarteche, se va a intensificar. Ese va a ser el tercer momento en el cual va a haber mucho ingreso de dinero, ¿no? Después de el guano, después del salitre, después del caucho, y ahora estamos
con el pescado, la harina de pescado. Va a haber mucha demanda de esta harina de pescado. Tercero, el aumento de los movimientos campesinos que demandaban una reforma agraria, así como de movimientos estudiantiles. El sector más rezagado durante toda la historia republicana del Perú, y es el sector que más le debemos, ¿no? Porque hemos sido muy injustos con ese sector, ha sido con nuestros indígenas campesinos, ¿no? Les han quitado sus tierras, los han marginado, los han insultado, los han vejado. Entonces era el sector más relegado, al que más se le castigaba en toda la historia, ¿no? Desde toda la época republicana, este grito de San Martín, que todos íbamos a ser libres, no incluía a los indígenas campesinos. Entonces, el sector indígena campesino lo que quería era una reforma agraria, tener mi tierrita para poder dedicarme a cultivar, ¿no? Entonces, se le pedía mucho esto, porque la tierra estaba en manos de pequeñas familias, de un grupo muy pequeño de familias. Entonces, por eso es que se pedía una reforma agraria, que hubiese sido necesaria porque hubiese permitido la modernización del país. Pero estas familias, que eran familias muy poderosas, no lo permitieron, ¿no? Entonces va a llegar hasta el año 1968, que va a ser el tercer momento de este tercer militarismo. El primero es el de Odría Benavides. El primero es el Sánchez Cerro y Benavides. El segundo es el de Odría y de la Junta Militar, ¿no? Y el tercero va a ser el de Movimiento Revolucionario, que lo vamos a ver la clase que viene. Recién ahí se va a hacer una expropiación a las grandes familias terratenientes, dueñas de muchas tierras, y se les va a quitar sus tierras para dárselas a los campesinos. Pero hasta este momento los campesinos los que más reclamaban era una chacrita para poder vivir tranquilo, ¿no? Criando sus animalitos, cultivando, viviendo de lo que ellos han dedicado durante generaciones, milenios. Eso era lo que pedían. Y este país, mire, hasta el año 1968, cuando va a llegar Velasco, no se los va a dar. Como les digo, va a ser una época bien complicada para este sector. Entonces, la siguiente va a ser la ejecución de obras públicas al interior del país. Además, se va a promover la industria, la educación y la actividad agropecuaria, ¿no? Ya empiezan momentos para la industrialización del país. Hay como una medida incipiente todavía, muy pequeña, sobre todo en Lima y en algunas ciudades de las costas, en donde se pretende modernizar al país mediante la industria. Vivíamos muy atrasados, no nos adecuábamos, igual que ahorita no se puede pensar en industria, se tendría que pensar en movimientos para la tercera revolución industrial. Ya no industrial, sino tecnológica, ¿no? Las apps, internet, aprovechar todos estos servicios para poder hacer una nueva revolución, pero no en el sentido de crear industrias, porque todas las industrias están en China, todo es más barato allá. Deberíamos dedicarnos a algo más dedicado a lo que es el futuro, ¿no? La robótica, la informática, a eso deberíamos estar pensando, ¿no? Y recién aquí se va a empezar a pensar en la industria. Estamos en los años 50, 60, no 60 ya, porque 56 va a empezar el gobierno de Prado y Ugarteche. Entre el 56, a partir del 56 va a ser el gobierno de Prado y Ugarteche. Es el retorno de los civiles, ¿no? Los civiles están regresando al poder, pero por poco tiempo. La Junta Militar entre el 56 y el 62 va a estar de presidente el segundo gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. La Junta Militar de 1962. Al terminar su mandato, Prado convocó a elecciones presidenciales. Si algo se le va a reconocer a Prado era este afán democrático. Él no se quería quedar en el poder.
¿no? Termina su mandato y cumplo, ¿no? La democracia ante todos los partidos políticos, que todos puedan elegir, que todos puedan votar, ¿no? Es un presidente democrático. Él va a convocar elecciones. Los candidatos van a ser Víctor Raúl Haya de la Torre, el partido aprista. El partido aprista debe ser el partido más importante del siglo XX. Toda la historia va a estar siempre definida sobre lo que hacía o dejaba de hacer el APRA. Así como a finales del siglo XIX veíamos al partido civil, a los civilistas, en el siglo XX va a ser el partido aprista. Y ahora en el siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es el partido principal? ¿El fujimorismo quizás? ¿No? Te lo dejo para que lo piensen. El APRA, Víctor Raúl Haya de la Torre, que era su ideólogo, era un tipo brillante, muy inteligente, de verdad, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, que va a ser Acción Popular, y Manuel Adría, de nuevo Adría, con el partido 1. No obtuvieron la mayoría requerida, por lo tanto, el Congreso debía designar un nuevo presidente, es decir, se presentan todos estos partidos, el APRA, la Acción Popular y uno, es decir, Víctor Raúl Haya de la Torre, Odría y Belaúnde Terry, se presentan para ver quién va a ser el presidente. Ninguno obtiene la mayoría. Antes de que entonces el Congreso iba a designar quién iba a ser el presidente. ¿A quién no saben a quién iban a elegir? Sí, el APRA. Antes de que esto sucediera, las Fuerzas Armadas dieron un golpe militar a Prado. ¿Para qué? Para que no entre el APRA. Así de odiado era el APRA. No dejaban que las personas se manifestaran. A mí no me gusta el APRA, pero si es lo que la gente quiere, hay que dejarlos, ¿no? Porque es lo que la gente vota, ¿no? Yo nunca votaría por el APRA, pero si es lo que la gente está votando, hay que dejar que las personas se manifiesten democráticamente. Así funciona la democracia. No porque no me gusta se los voy a impedir. Eso no es democracia. En la democracia entramos todos, chicos, ¿no? Este año yo quería hacer municipios escolares, ¿no? Me hubiese gustado que lo hubiésemos podido hacer, hubiese sido bonito, ¿no? Alcalde escolar, para ver cómo iba a ser la democracia en la escuela. Mi proyecto era de que alguien de sexto de primaria fuera el alcalde de todo primaria, ¿no? Yo creo que lo hubiesen hecho bien, hubiésemos hecho muchas cosas. Tenía un montón de proyectos para este año yo con ustedes en la escuela, ¿no? Y esta epidemia nos ha cortado todo, ¿no? A mí también me afecta, ¿no? Todos mis proyectos, mis planes que tenía para ustedes. Yo soy su profesor, ¿no? Y saben que los profesores queremos lo mejor para sus alumnos, ¿no? Somos como sus segundos papitos en el colegio, ¿no? Entonces todos los proyectos que yo tenía para ustedes en la escuela ya no los voy a poder hacer, ¿no? Quizás el año que viene, ojalá que podamos vernos en secundaria, ojalá. Antes de que esto sucediera, las Fuerzas Armadas van a dar un golpe militar, ¿no? ¿Qué es un golpe militar? Los militares van a decir, no, no queremos que el Congreso ponga ningún presidente. A Prado el 18 de junio de 1962 y van a instalar la Junta Militar presidida por Ricardo Pérez Godoy, quien convocó a elecciones el año siguiente. ¿Para quién no entre quién? Víctor Raúl Haya de la Torre, el APRA. El primer gobierno, y ahí va a entrar el gobierno. Entonces el partido de APRA no va a querer presentarse a elecciones, va a ser todo, esa parte de la historia es terrible, ¿no? Sobre todo porque no es democracia. En las elecciones de 1963 va a resultar vencedor el candidato por Acción Popular, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que era arquitecto. Entonces vamos a ver que muchas de sus obras de este periodo tienen que ver con la construcción, la modernización de Lima, ¿no? Aquí en el Callao hay varios lugares, ¿no? Unidades vecinales, eso construían. Otría también hacía unidades vecinales, hacían hospitales, hacían colegios, Otría también, pero el presidente Belaúnde Terry va a hacerlo como en una mayor extensión todavía. Va a ser Limatambo, va a ser San Felipe,
¿no? Todo San Felipe conocen a Jesús María, es enorme, edificios enormes, ¿no? Como Rusia, así es Moscú. Cuando uno ve los reportajes de Moscú, dice esto parece San Felipe, ¿no? Todo está ahí, ¿no? Tienen sus parques, edificios enormes, tienen bancos, mercados, se autoabastecen. No necesito salir de mi urbanización para nada. Todo lo tengo dentro de mi urbanización. Así pensaba Belaún de Terry que se debía construir la ciudad, hacia arriba, ¿no? Debíamos vivir todos hacia arriba para estar más juntos y hacer grandes parques, ¿no? Y todo tenerlo dentro de nuestro propio sector urbano. Eso va a ser el primer gobierno de Belaúnde. El arquitecto Fernando Belaúnde, su gobierno fue un gobierno reformista moderado. No hizo la revolución que la gente solicitaba, las reformas que la gente solicitaba. Lo que les contaba, lo de la reforma agraria, esto que los campesinos, que eran las personas que eran más oprimidas y la habían pasado peor, ¿no? A esas personas que es la que más necesitaba, no se le ayudó. Entonces por eso se le va a llamar un reformista moderado. Y va a tener que hacer frente ¿a quién? A los apristas, siempre los apristas, ¿no? Y encima a los odristas, que como les digo eran bien fuertes los odristas, ¿no? Mis abuelitos les gustaban los odrías, ¿no? Eso que mis abuelitos eran gente ilustrada, igual lo querían, ¿no? Que contaba con una mayoría parlamentaria, además de una severa crisis económica y una sequía en la costa. ¿No? Recordemos, esta época se va a caracterizar, este país se caracteriza porque cada cierto tiempo el país se viene abajo porque hay un montón de lluvias, el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces el fenómeno del Niño es un cambio radical en la forma en la cual se viene desarrollando el clima, ¿no? El clima es como verano, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Todos los años, hay siempre primavera, verano, pero cada 8 años o cada 10 años hay una época en la cual no hay invierno o no hay verano y todo el tiempo llueve, 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 llueve o todo el tiempo una sequía total. ¿No? Así es este país, cada 10 años. Por eso es que el presidente Vizcarra, lo deben haber escuchado la semana pasada, el presidente Vizcarra ha mandado a construir la reconstrucción del norte, que ha firmado un convenio con Inglaterra para para reformar, ¿no? El río Piura, porque sobre todo es el norte del país, en el centro del país. Hay los huaicos, ¿se acuerdan? Que hace como 3 años no hubo clases todo el mes de marzo. ¿Recuerdan? Ustedes deberían estar en segundo de primaria, 4 años. No sé si se acuerdan. Que íbamos a empezar en marzo y no se pudo empezar en marzo porque hubieron muchos huaicos, ¿no? Entonces, todo marzo no hubo clases y no tuvieron vacaciones después en mayo ni en julio. ¿Lo recuerdan? Espero que sí, ¿no? Entonces, como le digo, hay siempre en este país un montón, cada 10 años, 8 años, una época en la cual el clima se vuelve loco. A eso le llamamos el fenómeno del Niño. Aquí va a pasar esto. Entonces va a haber una sequía generalizada en toda la costa, una crisis económica. El país se cayó encima y estaba gobernando Belaún de Terry. Esto va a repercutir contra él porque después le van a hacer un golpe de estado a los militares. Entre sus principales obras van a destacar el inicio de la construcción de la carretera marginal de la selva. Recién se empieza a mirar hacia la selva, ¿no? La selva también es parte del país, tenemos que traerla, tenemos que modernizarla. ¿Quién va a empezar a hacerlo? Belaún de Terry. Complejos habitacionales para la clase media de Lima, lo que les decía, San Felipe, Lima, Tambo, ¿no? Se crean grandes complejos habitacionales. El aeropuerto Jorge Chávez y la refinería de La Pampilla. Antes el aeropuerto se encontraba en San Isidro, en Corpac, ¿no? Donde está un edificio enorme en la mitad de Corpac, ahí se encontraba el aeropuerto. Pero era peligroso porque se encontraba en el medio de la ciudad.
Entonces, lo que va a hacer Belaúnde, como era arquitecto, los arquitectos hacen eso. Algunos de ustedes quieren estudiar arquitectura, eso se fijan, los arquitectos construyen. Entonces, Belaúnde va a decir, no, está en medio de la ciudad, imagínense que un avión se caiga, va a morir mucha gente. Entonces, el aeropuerto, ¿dónde tiene que estar? Más cercano al mar. El aeropuerto se traslada desde San Isidro, desde Corpac, por eso se llama así también la urbanización en San Isidro. La urbanización se llama Corpac por el aeropuerto. Se va a trasladar desde Corpac hacia el Callao, ahí por donde estamos nosotros, por el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque al costadito está el mar. Entonces, si algo le pasa a un avión, se cae al mar y ya no se cae en el medio de la ciudad y muere mucha gente. Entonces, eso también había que ver, ¿no? Había que prever. No puede estar donde hay aglomeración urbana, sino donde hay, evitemos desastres mayores. No es cierto, casi ningún avión se cae, pero si se cayera, ¿no? Que se vaya hacia el mar. ¿Para qué? Porque imagínense que esté en el medio de la ciudad, cae encima de la casa de la gente se muere, ¿no? Entonces, mejor que el avión, si algo le pasa, hacia el mar. Entonces, por eso se va a construir en el lugar en donde está, porque al costadito nomás está el mar. Entonces, se va a trasladar el aeropuerto desde Corpa hacia Jorge Chávez, que se va a llamar así por nuestro héroe, ¿no? Por Jorge Chávez. La refinería de la Pampilla también, en Ventanilla, ¿no? ¿Qué es una refinería? Es el lugar donde el petróleo vamos a modificarlo para que sea de uso común, ¿no? Porque el petróleo que sale de la tierra no es el petróleo, ese petróleo tú no le puedes poner un carro, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es refinarlo. Se va a construir aquí en Lima la refinería de la Pampilla en el Callao. ¿Dónde se va a hacer Jorge Chávez? En el Callao. ¿Dónde se va a hacer la Pampilla? En el Callao. Entonces Belaúnde como que pensaba mucho en la ciudad y sobre todo en el Callao. Así hizo también, no, ese fue la ciudad satélite de Santa Rosa, en Ventanilla. Ese va a ser en la época de Prado Yugarteche, ¿no? Toda esta época la ciudad empieza a pensarse como urbanizaciones, ¿no? Se empieza a abrir la ciudad, se empiezan a crear urbanizaciones. Odría también lo hacía. Odría va a crear el barrio obrero en La Victoria, ¿no? Se va a crear unidades escolares, el Estadio Nacional, ¿no? Va a ser grandes hospitales, no tan solo en Perú, Fonavi, ¿no? Hay urbanizaciones que se llaman Fonavi, pero no solo en Lima, en un montón de provincias, en Pucallpa, cuando uno va a provincias, en Pucallpa, en Piura, en Arequipa, encuentras urbanizaciones que se llaman Fonavi. ¿Quién las hacían? Esta época es esta época, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y antes de que llegue el gobierno militar. Entonces, esta época todo el país empieza a ver sobre todo construcción, hay más trabajo, porque la construcción da trabajo. Bien, enfrentó alzamientos armados por parte de grupos radicales que querían reponer por la fuerza a las fuerzas armadas. Los militares de nuevo, una y otra vez, queriendo hacer golpes de Estado, ¿no? ¿Qué va a hacer Belaúnde? Lo va a reprimir. Pero, ¿no? Su gobierno va a terminar, igual no va a poder impedirlo, porque su gobierno va a terminar con un golpe de Estado. El general Velasco y Alvarado en el año 1968, desde el año 63, ¿no? Va a terminar con un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas en medio de un escándalo político al hacerse pública la pérdida de la página 11 del Acta de Talara. En este documento se trataban puntos sobre la devolución de los yacimientos petroleros de La Brea y la Pipariñas por parte de la International Petroleum Company. ¿Qué pasaba? Lo hemos visto, ¿no? Durante la época de el oncenio de Leguía se va a hacer grandes obras de infraestructura, petróleo en el norte del país. Entonces había un momento en el cual tenía que regresar al país. Este era el momento. Se perdió la hojita, no está, se perdió, no hay. Entonces no te devuelvo nada, ¿no? Entonces es un escándalo, pero ¿cómo se va a perder? ¿No? ¿Cómo se va a perder una hoja de un contrato?
No es imposible, ¿cómo se va a perder? Lo perdieron, no es que se perdió, ¿no? No, lo perdieron. Entonces va a ser acusado de corrupción, de traición a la patria, de un gobierno vendido. Entonces a este gobierno van a venir los militares, va a venir Velasco y Alvarado y lo va a votar. Y se va a poner él como presidente del Perú. Y de nuevo regresamos a la época de los militares, entre el 68 hasta 1980, que es la siguiente clase. Vemos el tercer militarismo, todavía no acaba. La siguiente clase recién ahí va a terminar el militarismo. Tenemos que ver hasta el siglo XXI, no se preocupen. Nos quedan varias clases. Chicos, vayan estudiando, ¿no? Vamos a tener examen, les voy contando, así que les recomiendo que vayan estudiando. Hasta acá es la clase que estamos explicando. Entonces hemos visto el retorno de las dictaduras. ¿De qué dictaduras? Del Ochenio de Leguía, de Odría, interruptus, lapsus interruptus, ¿no? En los cuales van a regresar los civiles. Por ejemplo, Prado Yugarteche en su segundo gobierno, de nuevo golpe militar y de nuevo Belaúnde, otro gobierno civil y después va a caer de nuevo con otro golpe militar para que vuelvan a regresar los militares. Esa es la clase del día de hoy. Rueda de preguntas, un reloj de preguntas y línea de tiempo. Esas son las dos tareas que les estoy dejando el día de hoy. Chicos, tengan un buen día. Estoy pensando en ustedes. Nos estamos viendo. Chao.